Comenzamos en este momento a predicar la palabra del Señor. Hemos cantado, hemos orado. ¿Qué nos resta? Nos resta que Dios nos hable a través de su palabra. Hoy llegamos al final de la serie que hemos presentado a ustedes sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente, o sea, en el discípulo de Cristo. Vimos en nuestra primera entrega una introducción que se tituló El Espíritu Santo, garante y guía de nuestra transformación. Luego, en la segunda entrega, vimos el Espíritu Santo glorifica, o sea, honra a Cristo en nuestras vidas. Y vimos que la forma como lo hace es a través de la palabra de Dios. En la entrega número 3 vimos cómo el Espíritu Santo intercede en nuestra oración, Romanos 8:26. Porque cómo hemos de orar, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, dice el texto, énfasis añadido. Mis amados hermanos, después vimos en la entrega número 4 cómo el Espíritu Santo es la fuente del amor que necesitamos. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo cerramos esta serie entonces? Cerramos esta serie mostrando que si eres discípulo de Cristo, debes evitar neutralizar al Espíritu Santo. Por eso el título completo es, si eres discípulo de Cristo, evita neutralizar al Espíritu Santo. De eso estaremos hablando hoy. El llamado o el título o el mensaje de hoy es una advertencia que hace el Señor en su palabra y se encuentra en Efesios 4, 30 al 32. Quiero decir que todo el capítulo 4 tiene un mismo tema, es el tema central. La manera como comienza el capítulo 4 es hablando de la unidad en el espíritu que debemos mantener. Luego pasa a hablar cómo es la nueva vida del creyente en Cristo y muestra que esa nueva vida implica no contristar, o sea, no neutralizar, dicho de otra forma, no apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero vamos a leer el capítulo 4, versículos 30 y 32, que ya lo leímos al inicio del culto y después estaremos desarrollando el mensaje titulado, si eres discípulo de Cristo, evita neutralizar al Espíritu Santo. Dice Efesios 4, en la Reina Valera del 60, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense, o sea, eliminen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes, o sea, por el contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y para tener un sabor más popular, quiero leer ese mismo pasaje en la versión traducción lenguaje actual, que dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. 31. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. 32. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Mis amados hermanos, Efesios es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, inspirado, o sea, guiado por el Espíritu Santo, mientras Pablo estaba en prisión. En esta carta, Pablo transmite su corazón pastoral
por los hermanos creyentes de la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros. Lo que está diciendo esta carta específicamente en el capítulo 4 es normativo. Normativo quiere decir que tiene la misma vigencia, importancia y la misma aplicación para los oyentes originales y también para nosotros. ¿De qué estaba hablando? Él les escribe, el apóstol Pablo, para mostrarnos y definir quiénes somos nosotros en Cristo y cómo debemos vivir ahora a la luz de nuestra nueva identidad. Lo repito porque es importante. Pablo escribe el libro de Efesios para mostrarle a los hermanos de Éfeso y hoy a nosotros, porque tiene vigencia la carta, es normativa, sobre todo este capítulo 4, para mostrarnos quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo. Y entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de esa nueva identidad? De eso trata todo el capítulo 4. En el pasaje de hoy nosotros vamos a aprender un principio bíblico que muchas veces no tomamos en cuenta. El principio se llama el de la eliminación y reemplazo. Permítame explicarle un poco sobre este principio de eliminación y reemplazo. Hay muchos cristianos que de manera genuina se esfuerzan en agradar a Dios. Dicen, yo no tomo alcohol porque soy creyente. Dicen, yo no hago esto porque yo le sirvo a Cristo. Y han dejado de hacer una serie de cosas, o sea, han eliminado de sus vidas una serie de cosas. El problema es que si usted elimina cosas de su vida sin sustituirla, o sea, reemplazarla por principios bíblicos, usted no está en nada. Porque hay hombres y mujeres del mundo que no toman alcohol. Hay hombres y mujeres del mundo que no son infieles. Hay hombres y mujeres del mundo que son relativamente honestos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, y aquí la teoría, el principio de la eliminación y el reemplazo, que lo vamos a ver en este pasaje que predicamos hoy de Efesios 4, 30 al 32, es que todo lo que usted deja de hacer por Cristo tiene que ser reemplazado por lo que Cristo quiere que usted haga por Él y para Él. El título de hoy, lo repito una vez más, si eres discípulo, evita neutralizar al Espíritu Santo. Nosotros en Cristo tenemos una nueva identidad y esa nueva identidad implica y demanda compromiso. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 30 de Efesios 4, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, y escucha ahora, para el día de la redención. La diferencia entre una persona que no cree en Cristo, no se ha convertido, o uno que es religioso pero que no está viviendo una vida conforme a la identidad de Cristo, es esta: nosotros no contristamos, o sea, no neutralizamos, no apagamos, no eliminamos la obra, no detenemos, no interferimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas si somos verdaderos discípulos, porque estamos conscientes que tenemos una nueva identidad. ¿Cómo se ve esa nueva identidad? En Efesios 1, 13 y 14 dice que cuando creímos en Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en la Reina Valera dice que el Espíritu Santo es las arras. En otras traducciones dice la garantía, porque arras es una palabra griega que significa garantía. Te doy esto como garantía de que ese negocio está sellado. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de la salvación y de la transformación del creyente. Dice el texto de manera textual en Efesios 1:13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y lo voy a leer en la PDT porque está bien asimilable. Dice: y esto mismo sucede con ustedes. Escuche bien, oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Y escucha ahora, por medio de Él, o sea, de Cristo, Dios
Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Y escucha qué glorioso versículo 14 de Efesios 1. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Así que nosotros tenemos un compromiso basado en nuestra identidad. El compromiso es, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados. Ahora, ¿cómo se ve en la vida de una persona el sello del Espíritu? Bueno, dice Romanos 8:16, que ahora sellado en el Espíritu Santo da testimonio a nuestra mente, dice espíritu, pero el espíritu del hombre está en la mente, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y oiga qué glorioso, si somos hijos de Dios, dice que también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que nosotros tenemos una nueva identidad, la identidad de hijos de Dios, la identidad de hermanos de Cristo, y ahora heredamos con Cristo y heredamos de Dios. Y esa identidad se ve o nos compromete o nos demanda a que nosotros no contristemos el Espíritu Santo, no lo neutralicemos en nuestras vidas, sino que dependamos de Él. Dicho de otra forma, en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no detengan la obra del Espíritu, queriendo decir lo mismo de no contristéis el Espíritu. Algunos cristianos creen que el Espíritu Santo se entristece de la misma manera que nosotros. Yo oigo cristianos diciendo, Dios se entristece, Dios se compunge su corazón. Déjeme decirle que esos son dichos y expresiones. Dios no se mueve en emociones ni en sentimientos como usted y como yo. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios, de que Dios se entristeció, es solamente una forma, escuche bien, de mostrar la justicia de Dios. Dios se mueve no en la ira, sino en la justicia. Dios no se entristece, sino que en su justicia perfecta, Él espera de nosotros que respondamos. Y cuando dice la Biblia que no contristéis el Espíritu, Efesios 4:30, la verdadera palabra que debemos entender aquí es que no detengamos la obra del Espíritu, que no neutralicemos la obra del Espíritu. Permítame abundar. Algunos también dicen, es que nosotros como cristianos tenemos que dar el 50% para que Dios dé otro 50% y así lleguemos al 100%. Yo no sé de dónde sacan esas teorías, porque la pregunta es sencilla. Si usted aporta en la vida cristiana un 50%, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde se queda su otro 50%? ¿Dónde va? ¿Quién lo está disfrutando? Yo le aseguro que si es así, entonces no es Dios. Por ende, el cristiano ahora en su nueva identidad tiene que dar no el 50, no el 75, no el 90, sino el 100% de sí mismo para que Dios pueda dar el otro 100% que necesitamos. Dios no va a dar un 50, Dios no va a dar por partida, Dios va a entregarse de manera completa como entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y de eso trata este capítulo 4 de Efesios, y sobre todo estos versículos que estoy leyendo. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios está hablando a nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos en una intimidad con Dios. Pero ¿cómo sabemos que estamos leyendo la palabra de Dios y aprendiendo de ella? Porque tenemos el Espíritu Santo, que es quien nos guía al entendimiento de su palabra. Eso está en Juan 16, 12 al 15 y lo predicamos anteriormente en el segundo mensaje, donde vimos que el Espíritu Santo glorifica, o sea, honra a Cristo guiándonos en su palabra. Pero también, mis amados hermanos, cuando oramos, ya lo dije, el Espíritu Santo nos guía en nuestra oración, nos enseña la voluntad de Dios en la oración, y eso está en Romanos 8:26. De ahí que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo se mantenga activo
activo, obrando en nuestras vidas. ¿Cómo entonces es que nosotros, hermanos, neutralizamos la obra del Espíritu Santo? Nosotros neutralizamos lo que la Reina Valera llama contristar y la Biblia de las Américas llama entristecer al Espíritu Santo cuando vivimos a través del viejo hombre, la vieja mujer, y no desvestimos ese viejo hombre y lo vestimos del nuevo. O sea, el principio de la eliminación y el reemplazo. Eso es lo que dice el versículo 31 de Efesios 4. ¿Cómo dice? Quítense, eliminen, ahí está el principio de eliminación, y después vamos a verlo en el 32, el de reemplazo. ¿Que se quite qué? Escuche bien. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y por si usted no tiene ninguna de esas cosas, cierra el texto diciendo, y toda malicia. Yo creo que no hay que explicar la ira, yo creo que no hay que explicar la maledicencia, yo creo que no hay que explicar el enojo, la gritería, yo creo que no hay que explicarla, pero toda malicia sí hay que explicarla, para que no tengamos que durar mucho tiempo explicando aquí en nuestro título que predicamos, que usted ya sabe que es: si eres discípulo, evita neutralizar al Espíritu Santo. Para nosotros simplificar, toda malicia en la Biblia significa todo lo que no le agrade a Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra que usted debe hacer y usted no hace, eso es una malicia. Así que ser cristiano es adoptar un nuevo estilo de vida que va de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Y a eso es lo que se le llama el carácter o la identidad de Cristo en nosotros. En nuestro estilo de vida cristiano debe estar marcado por este principio, el principio de la eliminación y el reemplazo. Y aquí es donde muchos cristianos fallan. Muchos cristianos quieren buscar a Dios, quieren agradar a Dios. Conozco hombres y mujeres que dicen: yo tengo pasión por Dios. Y es verdad, usted se lo ve. Usted le ve en el rostro, usted le ve en su accionar, que quieren buscar de Dios, quieren amar a Dios, pero te están fallando en algo. Y escúcheme bien, están fallando en que no aplican el principio visto aquí en Efesios 4, 30 y 32, y que está en todo el libro de Efesios, y en el capítulo 4 queda súper resaltado, que es el principio de eliminación y reemplazo. No es amar a Dios y hacer para Dios, es eliminar cosas de tu vida que a Dios no le agrada y entonces sustituirla por cosas que a Dios le agrada. Así se da este principio. El principio de eliminación y reemplazo es un principio que además es beneficioso porque es dinámico, es progresivo, es vertical y es horizontal. Lo digo una vez más. El principio que vemos en este capítulo 4, versículos 30 y 32 de Efesios es dinámico, progresivo, es vertical y es horizontal. Es dinámico porque se mantiene en movimiento constante. Usted no puede eliminar de su vida y sustituir por cosas nuevas si no está siendo renovado constantemente. Por eso es dinámico. Pero también se hace en el Espíritu. Todo eso tiene que ser dependiendo del Espíritu. Pero también es progresivo porque crece en grados y también crece en intencionalidad. Dicho de otra manera, usted no es la misma persona, no es el mismo creyente de años atrás. Usted ha ido creciendo de alguna manera en intensidad y en grado en cuanto a su intimidad con Dios. Por eso es progresivo. Pero también es vertical porque el sustento de este principio está en Dios, es vertical. Usted no puede buscar la fuente de la transformación, la fuente de la vida y la esperanza de manera horizontal. Tiene que recibirla de Dios el sustento para que entonces usted pueda manifestarlo de manera horizontal, o sea, que lo manifiesta y lo practica entre su prójimo. Pastor, ¿dónde se ve eso? Rápido le puedo decir que eso se ve
manifestado ese dinamismo, eso de que es progresivo, de que es vertical, horizontal, se ve, por ejemplo, en Efesios 4, 1 al 6, escuche cómo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la horizontalidad de este principio de eliminación y reemplazo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Ahí está la verticalidad, el cual es sobre todo y por todos y en todos. También está manifestado en los versículos 17 en adelante, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y sigue diciendo que tienen el entendimiento entenebrecido. Pero mire el dinamismo de la teoría o del principio de la eliminación y reemplazo. Mire lo más claro en los versículos 25 de Efesios 4. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y escuche ahora: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así, mis queridos hermanos, que nos manda el Señor, no nos manda el hombre, sino el Señor, a que nosotros no descuidemos este principio de la eliminación y el reemplazo en Efesios 4, 30 al 32, donde comienza con la intencionalidad de no apagar, no detener, no neutralizar, no entristecer al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo entristecemos? Cuando nosotros seguimos viviendo en amargura, en enojo, en ira, en gritería, en maledicencia y en toda malicia, versículo 31. Y entonces, para comenzar a hacer aplicación y terminar, la pregunta que nos queda es: ¿cómo entonces de manera práctica yo puedo vivir consciente de que no estoy neutralizando, deteniendo, apagando el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sucede verdaderamente? Pues escucha el versículo 32 en la versión Reina Valera del 60. Dice: antes bien, un contraste, o sea, en vez de aquello, o por el contrario, como dicen otras versiones, como por ejemplo la versión TLA, dice por el contrario. En esta Reina Valera dice: antes bien, escuche ahora, sed. Y esta palabra sed es importante, porque no es sed de que quiero agua, es sed de que es un mandato de que nosotros tenemos en Cristo, en nuestra nueva identidad, para evitar que se neutralice, que se paralice, que se detenga la obra del Espíritu Santo. Tenemos que sed. ¿Sed qué? Es un mandato. Escucha ahora: benignos unos con otros. La palabra benigno no hay que explicarla mucho, porque es una palabra que nosotros la conocemos muy bien. Dice que nosotros debemos entonces vestirnos el nuevo hombre y debemos de ser benignos. Benigno es bondadoso, amable, sencillo, los unos con los otros. Mis amados hermanos, ¿ustedes quieren realmente crecer en su relación, en su comunión con Dios? ¿Ustedes realmente quieren ver a Dios manifestada en todas las áreas de su vida? Comience practicando con su prójimo. Amar a Dios no es difícil. Ser bueno con Dios no es difícil.
Lo difícil es ser bueno, amable, gentil con un ser que está a mi lado y que me es antagónico. Que tenemos diferencias, que chocamos. Pero si usted quiere crecer, si usted quiere evitar que el Espíritu Santo se neutralice, lo primero que usted tiene que comenzar no es en su comunión con Dios. Ya su comunión con Dios está ahí. Usted ora, usted pide, Dios lo escucha. Usted tiene que comenzar amando a su prójimo. Usted tiene que comenzar siendo bondadoso con su prójimo, siendo tolerante con su prójimo. Y si usted no entiende qué es eso, es siendo perdonador con su prójimo. Sigue diciendo que sean misericordiosos los unos con los otros. Y ahí está la horizontalidad de este principio de eliminación y reemplazo. Usted no puede recibir de Dios de manera vertical si usted no lo aplica de manera horizontal. Porque todo lo que Dios hace en su vida es para que usted lo comparta con los demás. Si no lo entiende, lea Hebreos 10, 24, que dice 24 y 25 que nosotros debemos reunirnos para edificarnos los unos a los otros. Dice también que nosotros debemos ser perdonadores. Debemos mostrar favor, gracia. Es lo que dice el texto original. Perdonador es mostrar favor, mostrar gracia. La gracia es darle a la persona lo que la persona no se merece. Tú se lo das. En la misericordia, tú no le das a la persona lo que merece, pero en la gracia, tú le das lo que no merece. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Y hermano, el referente es Cristo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto, este 32, termina diciendo que la manera como lo vamos a hacer, el referente bíblico como lo vamos a hacer es, escuche bien, porque está claro aquí en el versículo 32, parte final, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay que teorizar, no hay que teologizar el texto, no hay que hacer una exégesis profunda, porque si usted pregunta cómo yo evito, amado hermano, cómo evito neutralizar al Espíritu Santo, ya sé que debo dejar esto, debo dejar de aquello, pero ¿con qué lo reemplazo? Pues el texto te lo dice claro, versículo 32, tú debes hacer, sed benigno, es un mandato, bueno los unos con los otros, debes ser misericordioso, debes perdonar unos a otros. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se ve? Como mismo Cristo te perdonó a ti, así tú perdonas. Aplicación. La voluntad de Dios es mantener su Espíritu Santo activo, obrando en nuestras vidas. Pero nosotros debemos obedecer sus principios y mandamientos. Nosotros debemos obedecer lo que Dios nos manda para que esto suceda. Hermano, contristar o neutralizar al Espíritu Santo en nuestras vidas es una manera segura de vivir una vida derrotada, cristianos, salvos, pero derrotados. Entonces, el llamado es a que nosotros analicemos de manera introspectiva, meditando, orando, preguntándole al Señor, Padre, ¿qué necesito eliminar de mi vida para reemplazarlo con uno de estos que tú me dices en el versículo 32? Que sea perdonador, que sea misericordioso, que sea benigno, que ame unos a otros y que perdone y que lo haga como Cristo perdonó. Señor, yo quiero hacerlo, pero dime qué necesito. Y yo creo, mis amados hermanos, que este es un buen momento para nosotros meditar y hacerlo. Si usted cree que está libre de alguna de estas cosas, déjeme decirle que no, que todos necesitamos seguir creciendo, porque ya dijimos anteriormente que este principio que está en Efesios 4, 30 al 32 de la eliminación y el reemplazo es dinámico, por ende no se va a dar en un solo instante, en un momento, sino que va a seguir creciendo, es dinámico, progresivo, vertical y horizontal. Analicémonos y pidámosle al Señor que en su gracia nos ayude a seguir creciendo para no neutralizar al Espíritu Santo. Señor, he predicado